Yo voy a tratar de hacer un pequeño recuento de dónde salió esta organización. Por allá recordaba Adriana ahorita en sus palabras. Ella arrancó muy temprano, cuando en el año 91 se lanzó a la gobernación del departamento, pero realmente una organización política nueva en Caldas surgió en el año 2001 bajo el liderazgo de Adriana Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga, y que Luis Alfonso Hoyos. Eso tenía como propósito, bueno, y muchos independientes de este departamento, yo me encuentro dentro de ellos, en una organización que lideraba Adriana aquí en Manizales, y empezamos a construir un partido que se llamó Democracia Viva. Democracia Viva, digamos que era la confluencia de grupos independientes del departamento que con mucha preocupación veíamos cómo este departamento había sido atrapado por unos grupos políticos tradicionales que se habían adueñado de él, que manejaban a Caldas y a sus municipios como sus propios feudos, sus propias fincas. Hoy este departamento tiene gravísimas dificultades financieras producto del mal manejo de esos grupos políticos tradicionales que acabaron con sus empresas. Recuerden la central hidroeléctrica de Caldas, tener nosotros que vendérsela a empresas públicas de Medellín por el despilfarro histórico que esos grupos políticos hicieron, y por la desidia de los caldenses que lo permitimos, porque digamos que las responsabilidades en política son de los elegidos y de los que eligen y de los que no eligen y no les importa. Y surgía esta organización política en cabeza de Luis Alfonso, Oscar Iván y Adriana como respuesta a esa maquinaria tradicional que había gobernado este departamento y sus municipios. Y la historia dijo que con el pasar del tiempo, bueno, además de ese ingrediente de contrarrestar esos grupos políticos tradicionales, nacíamos nosotros bajo digamos que los 100 puntos del manifiesto democrático del exgobernador de Antioquia de ese entonces, que llegó aquí en el año 91, que en el año 2001, y le decía a Adriana Gutiérrez: sea usted la cabeza de esta relación política en Caldas, y ahí fue donde confluimos. Nacimos como una respuesta a los grupos, a los partidos tradicionales que habían capturado el Estado para el propio beneficio, y a la desidia de los caldenses, que no nos importó. Pero además a las ideas que hicieron grande a Colombia, a esos 100 puntos del manifiesto democrático de ese exgobernador de Antioquia, el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta organización política no es nueva. Lo que es nuevo es el centro democrático, pero la decisión férrea de transformar la política de este departamento es un ejercicio en el que muchos llevamos 15 años al lado de Adriana Gutiérrez, de Oscar Iván Zuluaga, de Luis Alfonso Hoyos y de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la realidad de esta organización política. ¿En qué terminaron algunos de esos proyectos? Pues uno diría que es que la historia hay que recordarla, porque desafortunadamente ese partido de la U que viene de Uribe y no de Santos, ese partido de la U terminó convertido en eso mismo que nosotros quisimos atacar, o tal vez en algo peor. Yo siempre le he dicho a la gente, hombre, cuando uno no se compromete con unos valores fundamentales de la política. Adriana, yo recuerdo que con Oscar Iván nos sentábamos a pensar qué era Democracia Viva, y yo me acuerdo de algunos valores fundamentales de esa organización. Los dineros públicos son sagrados. Esa frase después la cogió Mocus y la volvió miseria, cuando se le vendió también a los contratos de Juan Manuel Santos. Pero esa frase salió de Manizales, de Caldas, de la construcción de Democracia Viva. Los dineros públicos son sagrados. Y otra que es la que yo quiero llamar la atención de este partido hoy, la coherencia. Pensar, decir y hacer lo mismo, tan complicado es en política, tan difícil. Qué enorme reto significa la coherencia en la política. Y esos valores fundamentales en el partido de la U, pues digamos que el más emblemático de ellos, Juan Manuel Santos, pues le propina una gran traición al uribismo de este país, al presidente Uribe, y a lo que significaba ese partido y esos valores y esas cosas que habían hecho grande y viable a esta nación. Y digamos que el símbolo de esa organización que ayudamos a construir, que es Juan Manuel Santos, pues esa historia ustedes la conocen y obliga a construir Centro Democrático. Y a veces yo le digo a la gente, un partido político tiene unos ideales muy importantes. Yo diría que este tiene esos dos. La gran esperanza de los ciudadanos en que de verdad este partido sí es distinto, porque los han engañado históricamente, haciéndoles propuestas nuevas que terminan en lo mismo. Adriana decía, qué bueno que cuando lleguemos a las alcaldías, a la gobernación, a la asamblea de Caldas, a los consejos municipales,
entendamos que llegamos allí para servir y no para arreglar problemas personales de tipo financiero, que es de alguna manera lo que buscan algunos. Yo sé que en este escenario ninguno, y si hay alguno que sea una inmensa minoría, buscan el ejercicio de la política para arreglar problemas financieros y para apoderarse de lo público, digamos que para montar esas maquinarias que terminan desdibujando la razón de ser de la política, que no es otra cosa que el servicio. Yo hago esta pequeña reseña histórica de dónde provenimos nosotros para que entendamos muy claramente la enorme responsabilidad que tenemos con 1 millón de caldenses que hay afuera y que sienten que Centro Democrático es la gran esperanza. Este partido se convirtió en la gran esperanza de los colombianos cuando nosotros, en las elecciones del año pasado, bajo el liderazgo del presidente Uribe, le hacíamos una propuesta de Senado y Cámara de Representantes bajo el liderazgo del presidente Uribe y de Oscar Iván Zuluaga. Y la gente salió a votar masivamente por esas ideas, por lo que nosotros representábamos, por esa mano firme en el corazón grande que le produce a los colombianos tanta confianza. Claro que significó mucho el trabajo de cada uno de ustedes y de todos en los municipios. Hicimos un extraordinario trabajo sin descanso y trabajábamos, digamos que porque aprendimos que trabajar es el mejor mensaje que puede darle uno a los ciudadanos para capturar sus votos y su voluntad, pero sobre todo porque sentíamos que teníamos el enorme compromiso de responderle al presidente Uribe y que esas ideas no se perdieran en lo que había convertido Juan Manuel Santos, su gobierno y ese partido de la U que yo también ayudé a construir. Ese millón de caldenses que hay afuera están esperando que nosotros demos respuesta y seamos la gran esperanza de este departamento. Como lo fuimos, la gran esperanza y esa enorme votación, no en vano, 7 millones de votos sacó Oscar Iván Zuluaga, 7 millones de votos de personas que consideraban y pensaban que este país podía ser distinto bajo el liderazgo del presidente Uribe. Yo les hago una invitación hoy a que entendamos la enorme responsabilidad que tenemos, pero la enorme posibilidad. Fernando Londoño, ese gran caldense que ha dado una gran batalla por defender la democracia y la libertad de este país a través de su emisora y de su programa La Hora de la Verdad, decía antier: ojalá el Centro Democrático en estas circunstancias especiales no se le olvide que el 70% de los colombianos están dispuestos a votar por ellos en octubre, siempre y cuando no se equivoquen de norte y no se equivoquen de candidatos y le presenten a los ciudadanos una propuesta coherente. La coherencia política, eso que de lo que les hablaba yo al comienzo, es la base fundamental del resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un partido de maquinarias, nosotros somos un partido de opinión, donde los ciudadanos votaron voluntariamente, con el trabajo nuestro claro está, pero voluntariamente, por unas ideas y básicamente por el presidente Álvaro Uribe. No perdamos ese norte. Yo les he dicho a muchos de los candidatos a la alcaldía, una campaña del Centro Democrático es relativamente simple hoy. Si usted sale con el presidente Uribe y el presidente Uribe dice que vote por usted, usted tiene buena parte del ejercicio hecho. Lo otro es, trabaje 7 días de la semana, 24 horas al día, y que usted represente para los ciudadanos ese anhelo de transformación y cambio, de transparencia, de entrega, de lo que decía Adriana, porque es que nos amenazan y nos siguen amenazando. Y no tiene Roy Barrera ningún problema en irse a Cartagena a decir a los cartageneros que si no votan por la U, Cartagena no va a tener plata. Es una gran mentira. Este gobierno no tiene plata ni ha tenido, a este departamento no le ha cumplido como no le ha cumplido a ningún departamento ni a ningún municipio del país. Lo que hay que hacer es